La Asamblea Nacional está abocada a ratificar puntualmente su observación a la Proforma 2019, a efectos de comprometerse ante el país para una revisión a su ejecución que según la Constitución le corresponde controlar. Raúl Tello, asambleísta independiente por Pastaza, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor, un gusto, saludos a todos los televidentes. Si no se ratifica la observación a la Proforma, el artículo 295 de la Constitución dispone que entrará en vigencia la Proforma enviada en segunda instancia. ¿Debe ser puntual la ratificación para que solo pase lo aceptable? Bueno, yo considero de que la Proforma enviada nuevamente por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional nos deja más dudas que certezas. Y esto lo manifiesto porque lamentablemente esa Proforma no refleja la realidad económica del país. Tanto es así que en una de las observaciones que se planteara desde la Asamblea Nacional en el tema principalmente de los ingresos, cuando se hacía constar un promedio del precio del barril de petróleo de $58.29, ahora se ha realizado un cambio. Se plantea de que el precio del barril de petróleo a un valor de $50.05. Aquello debería de generar en el déficit global alrededor de $1.246 más de déficit. Es decir, si sumamos a los 3.655 que teníamos inicialmente de déficit, estamos hablando de un déficit global de alrededor de $5.000 millones. Pero lejos de aquello, en la nueva proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo, aparece de que ese déficit global se reduce en $18 millones y aparece de que el déficit global ahora sería de 3.637 millones. Entonces, la única explicación que se da allí, y de manera muy somera, es de que si es necesario, el gobierno echaría mano de los recursos que significan fundamentalmente los subsidios a los combustibles, pero no habla de manera concreta qué medidas va a tomar, qué acciones va a tomar al respecto, y en eso hubiese sido muy importante que a la Asamblea, que somos los representantes del pueblo ecuatoriano, nos diga cuáles son las acciones que va a tomar al respecto. Eso por un lado. Usted señala como criticable que pese a recalcular el ingreso por el precio del barril de crudo, el gobierno no aclara por qué no aumenta el déficit global y por el contrario habla de una reducción de 18 millones del déficit. Y es criticable porque solo menciona que de ser necesario se eliminarán subsidios, pero que no es responsable realizar un anuncio inminente que políticamente le podría afectar y por tanto no lo ejecutaría. Entonces, ¿qué propone usted para eliminar subsidios? Bueno, primero el gobierno debería de ser absolutamente sincero, sincerarse con el país y hablarle al país de la situación en que se encuentra la economía y frente a ello qué medidas va a tomar, inclusive tomando en consideración el costo político que podría tener. Pero lejos de ello, existen otras preocupaciones que tienen que ver ya con lo que el ministro de Finanzas le planteó a la Asamblea Nacional al respecto de que el gobierno va a impulsar un nuevo modelo de desarrollo, pero realmente no entendemos cuál va a ser ese nuevo modelo de desarrollo cuando se afecta de manera directa a áreas importantes del desarrollo del país, como por ejemplo en el ámbito de la educación. En el ámbito de la educación estamos muy lejos de llegar a lo que determina la Constitución en la disposición. A ver, entonces revisemos meramente algunos de los puntos que más preocupan. Universidades y educación. ¿Qué sería aceptable respecto a la observación? Mire, en el tema universidades. En el tema universidades se está haciendo constar la misma cifra que correspondía al año 2018 y eso se debe fundamentalmente a la movilización de la comunidad universitaria en el país, que ha hecho respetar el presupuesto que por lo menos tenía el año pasado. Sin embargo, esos recursos no son suficientes para elevar la calidad de la educación superior. En lo que se refiere a la educación básica y de bachillerato, la situación es mucho más crítica. En el presupuesto
presupuesto enviado se habla de que se asignan 247 millones para nueva infraestructura. Eso está bien, pero no se logra entender desde el gobierno que la calidad de la educación no mejora únicamente con el mejoramiento de la calidad de la infraestructura, sino fundamentalmente con mejorar las condiciones de vida de los maestros ecuatorianos, las condiciones salariales, y en eso existe una deuda de muchísimos años del Estado para con el magisterio ecuatoriano. Mire que no se han venido pagando desde el 2012 los bonos a la excelencia educativa, no se ha hecho recategorización docente desde el 2014, existen docentes ubicados en categorías que no están inclusive dentro de la ley, las categorías H, I y J, ganando sueldos de $527. Entonces, no se trata únicamente de mejorar la condición de la infraestructura, que además esos recursos no van a alcanzar, sino también de mejorar las condiciones de vida de los maestros ecuatorianos para que tengan la motivación suficiente que les permita entregarse de mejor manera a su tarea diaria. Pero en ese sentido, lamentablemente, estamos muy lejos de llegar a esa disposición constitucional. Mire, otra preocupación muy grande. El otro gasto importante de los gastos totalmente necesarios del Estado. En salud, ¿hay algo aceptable? Mire, en salud también estamos lejos de llegar a lo que determina la disposición 22ª de la Constitución de la República, la disposición transitoria, al respecto de que se tiene que destinar el 4% del Producto Interno Bruto a la salud. Y obviamente ahí se están afectando a áreas fundamentales de la salud en este país, lo que no garantiza que la gente más pobre vaya a tener una atención adecuada de salud. Del Producto Interno Bruto, ¿qué Producto Interno Bruto se aplica para el aumento? ¿El de 104.000 millones o el de 114.000 millones? Mire, en realidad el gobierno viene manejando esas cifras y acomodando, y eso lo viene haciendo en diferentes ámbitos. En realidad yo no tengo certeza de cuál de las dos cifras se está utilizando, pero lo cierto es de que no se está entregando lo que le corresponde a la salud. Y una cuestión que a mí me preocupa... Digamos, ya se tiene que aprobar el presupuesto, va a pasar la primera reforma o la segunda, pero en todo caso lo importante es la ejecución, porque la ejecución es lo que determina realmente qué es lo que se hace. ¿Y cuál sería entonces la estrategia de la Asamblea Nacional para que pueda controlar de manera efectiva la ejecución y que no sea como en años anteriores, que simplemente pues aplastaban el botoncito del sí y daban por aprobado todo lo que hacía el Ejecutivo? Mire, efectivamente la Asamblea Nacional aquí tiene que jugar un papel importante al respecto de realizar un control de lo que está planteado en la proforma presupuestaria. Pero aparte de eso, yo creo que la Asamblea Nacional se tiene que ratificar en las observaciones que realizara anteriormente, en dos ámbitos fundamentales, aparte de los que yo ya señalé. Por ejemplo, en el tema del pago a los jubilados del país. Ahí se hizo constar la cifra de 350 millones para los jubilados. Lo que alcanzaría... Nos acaba el tiempo, ¿y qué más? Sí, lo que alcanzaría apenas para el 50% de los jubilados. Y otro tema fundamental, que en los próximos días del propio gobierno al fin va a sincerar la situación del Seguro Social ecuatoriano. El Seguro Social ecuatoriano no siquiera está en crisis, el Seguro Social está en quiebra y la proforma presupuestaria no prevé los recursos necesarios que tiene que entregar a la Seguridad Social como pago de la deuda que tiene el Estado con el IES. Raúl Tello, asambleísta, gracias por participar en Contacto Directo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes, gracias también su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos, rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.